Hello, my friends. How are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar un delicioso pollo a la naranja. Este platillo es de origen chino, específicamente de la provincia de Hunan. Pero aquí en Estados Unidos, el año de 1987, el chef Andy Cao lo creó para el restaurante Panda Express. Este platillo consiste en combinar un alimento muy común en la sociedad estadounidense, como lo es el pollo frito, combinado con la auténtica salsa china. La fusión de los dos nos da el pollo a la naranja. No se sabe si es de China o es de Estados Unidos. Así que usted decide de dónde es ese platillo. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Aquí tengo 2 pedazos de pechuga de pollo, pero puede usar de muslos, la parte del pollo de su preferencia. Esta pesa libra 1/4. Una cucharadita de salsa soya, 2 cucharadas de jugo de naranja, un diente de ajo, un huevo, semillas de ajonjolí, estas son tostadas, y de esta cebollina voy a utilizar solo la parte verde, que estos dos son para decorar el pollo cuando ya esté hecho, el pollo a la naranja. Ahora nuestra pechuga la vamos a partir en pedazos que no sean tan pequeños ni tan grandes. Trate de quitarle todo lo que sean tendones, grasa, que quede la pura carne. Ahora lo partimos así transversal. Y lo pongo aquí en el tazón. Lo mismo hago con este otro pedazo. Ahora vamos a lavar esta tabla o cualquier lugar donde usted pica el pollo para evitar bacterias. Ahora le agregamos la salsa soya, el jugo de naranja, el diente de ajo, que le quito este centro porque produce eructos. Se lo agrego al pollo. Y el huevo lo voy a batir un poquito para agregárselo al pollo. Se lo agrego al pollo. Con sus manos limpitas, lo mezcla y lo voy a dejar reposando por 30 minutos en la refrigeradora. Siempre hay que estar lavándose las manos porque el pollo es bien delicado. Ahora lo llevo a la refrigeradora por 30 minutos. También voy a necesitar media taza de harina, media taza de maicena o fécula de maíz, 2 cucharadas de agua, pero a la maicena le voy a quitar una cucharada para agregársela aquí al agua. Y también voy a sacar la ralladura de esta naranja. Mezclo bien la maicena con el agua y lo reservo. Ahora mezclo la harina con la maicena y también la mezclo y la reservo también. Ahora voy a sacar la ralladura de esta naranja, que no toque la parte blanca, solo la piel. Solo voy a necesitar una cucharada, porque si la naranja es muy grande, obvio que va a ser más la ralladura de la naranja. Entonces solo necesito una cucharada. Una cucharada y también la voy a reservar. Para preparar la salsa vamos a necesitar media taza de jugo de naranja, la ralladura de la naranja que ya la teníamos lista, 1/4 taza de vinagre, el de su preferencia, este es de manzana.
1/4 taza de azúcar moreno, 1 cucharada de miel de abeja, 2 cucharadas de salsa de soya, 2 dientes de ajo y 1 cucharadita de jengibre que la voy a rallar. Otra cosa pendiente, también hay que agregarle de este red chili flakes, pero como yo no soporto lo picante, entonces no se lo agrego, pero la receta la lleva. Y si no quiere usar ralladura de naranja, puede usar una cucharadita de esta esencia de naranja, que viene siendo como el equivalente a la ralladura de la naranja. Los ajos los vamos a picar bien finamente. Ahora el jengibre lo voy a rallar hasta obtener 1 cucharadita. Aquí tengo la cucharadita de jengibre y vamos a preparar la salsa. Primero ponemos en un tazón el jugo de la naranja, la ralladura de la naranja, el vinagre, el azúcar, la salsa soya, bien integrado, y la miel. Lo voy a reservar aquí a un lado porque necesito que se diluya bien el azúcar. Ya pasó la media hora, ahora vamos a freír nuestro pollito. Aquí tengo una freidera honda con 2 tazas de aceite. Espero a que se caliente para empezar a freír nuestro pollito. Aquí lo tenemos ya listo. Lo vamos a pasar por esta harina. Esperar a que se seque bien. Los ponemos aparte. Para ver si el aceite está caliente, voy a ponerle un pedacito de... Ya está haciendo burbujas, pero me interesa que ande bailando. Esperamos otro poquito más. Puede ver que ya anda flotando el pedacito de pollo. Comenzamos a agregarle nuestro pollito. Oigan a la luna caminando hasta que deje de hacer burbujas. Pasaron 2 minutos y le voy a dar vuelta. Pasaron 2 minutos más y lo saco, o sea, de 4 a 5 minutos tiene que freírlo. Lo saco y pongo las otras piezas. Pasaron los 4 minutos. Vamos a secar. Y lo mismo voy a hacer con el resto del pollo. 2 minutos por un lado, 2 por otro, hasta terminar de freírlo todo. Ya terminé de freír el pollito. Ahora nuevamente lo voy a volver a freír, empezando por los que están fríos, pero es opcional. A mí me gusta porque queda más crujiente y como más durito. Se siente la capa del pollo. Así que si usted no quiere, no lo vuelva a freír, pero yo siempre lo vuelvo a freír porque me gusta la textura. Empezando por los que ya están fríos. Ya mis amigos están refritos los pedacitos de pollo. Comparen cómo eran primero y cómo quedaron ahora. Entonces ahora vamos a cocinar la salsa, porque estaba mezclada pero no estaba cocinada. En una freidera grande
Vamos a agregarle 2 cucharadas de aceite. Si tiene aceite de sésamo, mejor. Pero yo no tengo, entonces voy a usar este mismo aceite que utilicé para freír los pollitos. Le agrego el ajo y el jengibre y lo vamos a sofreír a que despida todo su sabor. Aproximadamente 1 minuto lo sofreímos. Una vez sofrito, le agregamos nuestra mezcla que ya la teníamos previamente preparada, lista para el trabajo final. Lo cocinamos hasta que comience a hervir. Ya está hirviendo. Recuerde que la maicena ya la teníamos mezclada con el agua, entonces estaba la maicena en el fondo. Hay que mezclarla nuevamente y agregarla aquí a la fridera. Y por 3 minutos la vamos a estar cocinando sin dejar de mover. Ya pasaron los 3 minutos. Vamos a ver la consistencia. Miren qué cremosita. Entonces, ahora vamos a agregar a esta mezcla. También voy a agregar la parte que solo la freí una vez. Lo agrego todo. Apago la estufa y lo vamos a integrar hasta que absorba toda la salsa. Recuerde que tiene que estar apagada la estufa. Ahora voy a picar la cebollina, solo la parte verde. Es solamente para decoración del plato. La tenemos lista. Ahora servimos esta delicia que huele como que. Ahora le agregamos semillitas de sésamo o ajonjolí tostado y también hojitas de cebollina, solo la parte verde. Ok, my friends, llegó la hora más esperada. Vamos a probar este riquísimo pollo a la naranja. Yo pienso que mejor que el que venden en los restaurantes. ¿Por qué? Porque el de los restaurantes es picante y yo no puedo comer picante. La textura del pollito que freí 2 veces está inigualable. Y este es el que solo freí una vez. Quesito más cremoso, más suave. Pero para gusto se hicieron los colores. Así que yo prefiero este más tostadito. Una textura más sólida a la orilla. Suave en el centro. Y lo acompaña con este delicioso arroz. No olvido, no necesita nada de este arroz porque el pollito le da, miren, le da el sabor exquisito. Así que manos a la obra a prepararlo. No se va a arrepentir. Siga todos los pasos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.